Bienvenidos. Vamos a ver el capítulo 2, proceso de reparación de monitores de PC. Expositor Jorge Alberto Salcevica Canevaro. Ahora vemos las normas de señal de televisión. Como bien, ahora las señales en la actualidad se han separado en dos, lo que es analógica y digital. En las señales analógicas tenemos ahí como muestra el gráfico, tanto por áreas, ya sea Norteamérica, parte de Sudamérica, ¿no? Y lo que viene a ser partes de Asia, Europa y de todo el continente prácticamente. En la señal digital tenemos lo que viene a ser a nivel Europa, tenemos el DVB-T, a nivel estadounidense, dice la TSC, en lo que viene a ser América del Sur, bien, parte de América del Sur, en la mayoría tenemos el sistema japonés que viene a ser el ISDBT. Ahora veamos el diagnóstico y reparación de monitores de PC. En la primera parte vamos a ver lo que son monitores CRT o TRC, tubos de rayos catódicos. Pero para ello vamos a hacer de acuerdo al diagnóstico a través de la imagen para ver las fallas que se puedan presentar. Conociendo bien y estudiando bien la diagramación de los monitores CRT, se puede también deducir algunas fallas en los monitores modernos como los LED, LCD o plasma. En la reparación de televisores o monitores de computadoras, el análisis de la imagen que aparece en la pantalla y su comportamiento nos puede dar una rápida idea de los circuitos que se involucran en el problema. Se describen aquí algunos síntomas de imágenes de fallas más comunes y sus posibles causas. Está dedicado a los que recién se inician en la reparación de monitores, ya que la mayoría de los técnicos experimentados en la materia conocen los problemas aquí descritos. Para ello se va a utilizar simultáneamente imágenes que le puedan dar aproximadamente las fallas y las etapas de los circuitos aquí descritos para poder proceder a la reparación de este tipo de equipos. Bien, ahora vamos a ver imágenes utilizadas como ejemplo para la realización del diagnóstico de la reparación de los monitores. Entre ellas tenemos la barra de color, la cuadrícula y una imagen normal, que vienen a ser los patrones en la cual nos podrá ayudar a la reparación de nuestros equipos. Muy aparte, no olvidarse de que para poder reconocer las fallas principales tenemos que conocer también los componentes principales para el diagnóstico de los distintos cuadrantes o etapas que conforman un monitor, ya sea de computadora o televisores, vistas en el capítulo número 1. En la siguiente falla podemos ver el desplazamiento de la imagen en forma vertical. Esto se debe a que el oscilador vertical está fuera de frecuencia, como también puede ser por la falta de la señal de sincronismo vertical que viene del circuito integrado de sincronismo horizontal y vertical. Una parte de ella es aplicada al oscilador vertical. Si esta falla, se va a presentar la siguiente anomalía. En esta falla siguiente podemos ver la falta de amplitud o altura vertical, como imagen media achatadas. Se debe al mal funcionamiento de los circuitos de barrido vertical o desajuste. Acá otras anomalías más comunes que se puede encontrar en los monitores es la falta total de barrido vertical, como también puede ser la ausencia de barrido horizontal. Ambas fallas presentan sus anomalías en sus distintas etapas. La primera puede ser al no funcionamiento del oscilador del circuito amplificador vertical. La segunda generalmente está causada por la desconexión de las bobinas horizontales del yugo o problemas en los componentes asociados. Aquí se muestra el mismo síntoma anterior, pero causado por la apertura o desconexión de las bobinas verticales del yugo, presentando en la imagen una forma de onda. Aquí podemos observar dos imágenes en la cual a una le falta la linealidad vertical y a la otra la parte horizontal. Si vemos bien, las imágenes pueden salir medio alargadas o achatadas o anchas en este caso. Esto se debe en la primera imagen al mal funcionamiento de los circuitos verticales o el propio yugo, y en la segunda imagen podemos ver al mal funcionamiento de los circuitos horizontales, es decir, a los transistores
de salida horizontal como driver, excitador y salida horizontal, como también al yugo en su sección horizontal. Acá se puede ver plegado de la imagen en la parte superior, es decir, la parte de arriba se va como recortando. Esto se debe al mal funcionamiento de los circuitos verticales o el propio yugo. Un ajuste o en el propio cátodo podemos verificar si presionando se puede corregir el problema o hacer un retoque de soldadura. Por otro lado tenemos el efecto de bandera, ondulaciones o franjas más oscuras desplazándose en la pantalla. Puede estar acompañado de zumbidos en los altavoces, si es un televisor. Este indicio, ¿no?, indica que el regulador de voltaje está defectuoso, es decir, el filtro principal. Lo único que queda es cambiar el condensador principal. Aquí, tanto el efecto cojín y el efecto barril son producidos por el mal funcionamiento o desajuste de los circuitos de corrección este-oeste, llamado pin-cushion, que son unos transistores y un potenciómetro. Solo queda ubicarlos y reemplazarlos. Sin el generador de patrones, nuestra imagen en la pantalla se vería de esta manera. Hay algunos casos que la falla no es en el pin-cushion, sino en los controles de la parte frontal del monitor, en la cual podemos ajustar ahí hasta que pueda encajar en la pantalla correctamente. Pero si no son los controles o pulsadores que están en la parte frontal, tendríamos que revisar la etapa donde se encuentra el pin-cushion. Aquí vemos lo siguiente. En la primera imagen dice la falta de sincronismo horizontal o corrimiento de la frecuencia del oscilador. Las imágenes se ven de esa manera. En la segunda podemos encontrar una imagen desplazada horizontalmente. Esto se debe a la falla de circuitos del AFC, control automático de fase, como también hay control automático de ganancia, o sincronismo horizontal. En la tercera imagen tenemos una imagen reducida, recuadro, posible defecto en la fuente o regulador de voltaje más B. Puede presentarse ondulaciones y estar acompañada de zumbidos en el audio, y poco a poco con el tiempo la imagen se puede seguir reduciendo. Entonces esto recomienda que se debe verificar el filtro principal de nuestra fuente de alimentación. Otras fallas: imagen en forma de trapecio, producida generalmente por espiras en corto en una de las bobinas del yugo. Esto se puede encontrar cuando las bobinas del yugo han sufrido una corrosión y se produce un corto entre las espiras. Se recomienda verificar el yugo, es decir, el conjunto de bobinas, y ver que no haya ni una apertura en la cual recorte el camino del espiral. Por otro lado, vemos líneas de retraso o retorno sobre la imagen. Este es cuando hay una incorrecta polarización del TRC en las grillas o cátodo, o defecto en los circuitos de borrado, blanking. Por otro lado, también hay que chequear en el flyback. Tenemos ahí el screen y el focus. Uno de estos controles, ajustando, podemos quizás retraer y poder ver bien la imagen que se pueda mostrar sin ese retraso de líneas que se presenta en la pantalla. Aquí tenemos otras fallas comunes en cuestión a los monitores: falta de color rojo, falta de color verde y falta de color azul. Las posibles fallas lo describen líneas abajo, pero también hay que ver primero la conexión del cable, el cable de video, el VGA. Esta puede estar fallando o puede estar con una rotura o un falso contacto. Si es así, hay que verificar y cambiar el cable. De no ser así, hay que ver de acuerdo a las fallas que pueda presentar y el color que presenta en la imagen. En cuestión a lo rojo dice posible defecto en circuitos de croma o video, salida de video, es decir, esa etapa. En la de color verde también, en la tarjeta de salida de video podemos tener un integrado o un conjunto de transistores que corresponden a ese color. De igual manera, cuando nos falta el color azul se ve medio entre amarillo, posible defecto en los circuitos de croma o video y salida de video, azul. ¿Está bien? Hay que verificar entonces, ¿no?, el cable VGA, o si no, la propia el cuadrante de video O
en la cual se puede verificar y ver las fallas que pueda tener dicho integrado del preamplificador o amplificador de video. De ser así, se cambia, se reemplaza y se soluciona el problema. Pero generalmente las fallas de estas que presentamos acá están dadas más en la posibilidad de lo que es el cable VGA. Aquí sí podemos encontrar una saturación de color, es decir, demasiado color en ciertas etapas o en ciertos transistores que reciben para poder amplificar la gama de colores en la pantalla. En una tenemos saturación de color rojo en líneas de ese retraso, probablemente fallen los circuitos de cromo video, etapa de salida de video. De igual manera tenemos con el color verde y con el color azul. Si es demasiado, es decir, hay una saturación de estos transistores o del circuito integrado amplificador de color, entonces se podrá ver en la pantalla demasiado color. Lo que tendría que hacerse es verificar, quizás acompañado del circuito integrado puede ver también resistencias de las mismas capacidades, en la cual uno pertenece al rojo, otro al verde, ¿no?, o greenish, y el otro al azul o blue. Fallas propias de los televisores. Podemos encontrar acá una imagen negativa o una imagen en blanco y negro. Si es una imagen negativa, solo visible los colores, falta la señal de iluminancia y es una etapa adicional que se puede encontrar en los televisores. La imagen en blanco y negro, sin color, defecto del circuito de crominancia. Otra falla común que se puede presentar es la franja multicolores permanentes en la pantalla, efecto típico producido por la deformación de la máscara de sombra del TRC, por lo general cuando se ha sufrido un golpe muy fuerte, es decir, cuando uno mueve el monitor de un lugar a otro y sin querer golpea la parte interna, malogrando la máscara de sombra. Por ello ya no habría reparación. Las imágenes se verían con múltiples colores. Tendría que cambiarse esa pantalla. Aquí tenemos otro tipo de falla, lo que viene a ser efecto de cola de cometa, corrimiento de los colores intensos o brillantes, producido por debilitamiento del TRC, inadecuada polarización o defecto de los amplificadores de video. En la otra imagen podemos ver las manchas o áreas de la pantalla en la que los colores no son correctos. Predomina uno de ellos. Puede deberse a la desmagnetización o magnetización, en este caso, de las máscaras de sombra del TRC, a deformación de la misma o desajuste de pureza. Esto se puede corregir el problema haciendo una desmagnetización. En uno de los controles del panel frontal de nuestro monitor podemos encontrar un botón que nos permite hacer la desmagnetización, o si no, apagarlo y volver a prender nuestro monitor. Generalmente se produce a veces cuando uno acerca un imán en un lado de nuestra pantalla. Acá vemos otra falla, dice imagen oscura con poca luminosidad o brillo. Posible falla en la polarización del TRC, en los circuitos de video luminancia, control de brillo o ABL. También puede deberse a agotamiento del TRC. Para encarar la reparación de cualquier equipo electrónico es imprescindible tener suficiente conocimiento sobre la electrónica, sobre el funcionamiento de los equipos y los circuitos involucrados que se presentan, sobre el uso y manejo de los instrumentos y las herramientas adecuadas a usar, y se deben tomar las precauciones y medidas de seguridad del caso. De no ser así, no lo haga. Siguiendo la última falla mostrada, cuando la imagen de la pantalla de un TV o monitor de PC aparece muy oscura, aún estando con control de brillo a un nivel normal o alto, las cosas pueden ser diversas y originarse en diferentes circuitos del equipo: alimentación y polarización del TRC, filamentos grilla 1, grilla 2, etc. Circuitos de videos, ABL, limitador automático de brillo o el flyback. Sistema de control, que puede ser el microprocesador, la memoria, EEPROM, entre otras. En el propio TRC también puede ser, que viene a ser el cinescopio. Recomendaciones para encarar la reparación. En primer paso se debe verificar los voltajes del TRC, los filamentos, el cátodo y las grillas respectivas. Si se dispone de una punta o sonda de medición de alto voltaje, hay que medir la tensión del ánodo. Si alguno de los voltajes está fuera de los valores normales,
será la pista para comenzar a rastrear la causa del problema. No olvidarse que un TRC defectuoso o agotado puede también ocasionar el síntoma de imagen muy oscura. Si todos los voltajes aplicados están dentro de los valores normales, hay que cotejarlos con el diagrama o manual de servicio. Es recomendable verificar el estado del TRC con un probador de TRC o aplicar la prueba descrita en trucos y oficios para verificar el cátodo del mismo. Si se determina que la causa del bajo brillo es el agotamiento del TRC, se puede intentar recuperarlo usando un reactivador de TRC para prolongar la vida útil, que duraría como un año o un par de años más. De lo contrario, quedaría inactivo su TRC. En la siguiente falla se puede ver una imagen con mucho brillo o luminosidad. Posible falla en la polarización del TRC, en los circuitos de video, luminancia, control de brillo o ABL. Cuando hay una falla en un monitor de PC o televisión y la imagen está con mucho brillo o luminosidad, aun estando los ajustes de brillo en un nivel normal o bajo, las causas pueden ser diversas y originarse en diferentes circuitos del equipo, como la alimentación y la polarización del TRC. Si estas están mal, prácticamente se va a ver la imagen como se muestra. Es decir, hay que revisar los filamentos, las grillas, etc., los circuitos de video, el ABL y el propio flyback. El sistema de control que viene a ser el Syscon, con las memorias EEPROM en cuestión a los monitores, a los televisores, o en el propio TRC o cinescopio. El exceso de brillo puede presentarse acompañado de líneas de retorno o retraso, líneas horizontales delgadas, ligeramente inclinadas y más brillantes. Esto es producido a veces cuando el flyback esté en mucho o demasiado screen, en la cual se debe ajustar los controles de flyback para poder regular y ver una imagen con más tonalidad. De no ser así, prácticamente la polarización de los circuitos en el TRC estarían fallando. Recomendaciones para encarar la reparación cuando el monitor tiene demasiado brillo. En primer paso debe verificar los voltajes del TRC, filamentos, cátodos y grillas. Si se dispone de una punta de sonda de medición de alto voltaje, medir también la tensión del ánodo. Caso anterior, habíamos visto que se tendría que probar la tensión del cátodo cuando la pantalla estaba muy oscurecida. Si alguno de los voltajes están fuera de los valores normales, será la pista para comenzar a rastrear la causa del problema. No olvidarse que un TRC defectuoso, cortos internos o pérdida parcial de vacío atmosférico, puede también producir una imagen con mucho brillo. Si todos los voltajes aplicados están dentro de los valores normales, hay que cotejar con el diagrama o manual de servicio. Es recomendable verificar el estado del TRC con un probador de TRC. Por otro lado, no se olviden que hay que también reajustar el flyback. Acá se presenta otra anomalía. Tenemos una imagen borrosa, es decir, las letras o las imágenes que presentan en la pantalla no se pueden ver bien, es decir, un poco borroso. Defecto o desajuste de la polarización del foco del TRC. Se ve letras borrosas, no se puede distinguir fácilmente, y en este caso hay que ajustar el focus en el flyback. Ahí como vemos los controles en forma individual, una de ellas, sobre todo quizás el interno, es el focus y el otro es el screen. En este caso el screen era para las imágenes muy claras, cuando salía con unas rayas en forma horizontales, en caída, mientras que el otro es para ajustar el focus, para ajustar y cuadrar la imagen que se puede ver borrosa en los iconos de una computadora. Entonces, para ver las letras bien claras tenemos que ajustar ahí y se puede ver entonces una buena imagen. Si de no ser así, prácticamente ya los divisores de corrientes que están ahí en el flyback estarían fallando y prácticamente tendrías que rebobinar tu flyback o cambiar por otro flyback. En estas fallas presentadas generalmente son de los televisores, tanto planos como también televisores antiguos CTR o TRC.
La primera dice: no hay señal, pero hay nieve o estática en la pantalla. Posible defecto del circuito de sintonía tuner, es decir, el sintonizador de canales no capta nada, que puede ser de una antena o por medio de cable. Cuando te cortan, de igual manera no existe señal de imágenes o trama en la pantalla. En la otra tenemos una señal muy débil con lluvia o nieve, posible defecto del sintonizador, el tuner, entrada de la antena o en el circuito de control automático de ganancia. Si esto no favorece es porque no hay una buena recepción de los canales. Quizás en algunos canales sí y en algunos canales no, pero si es en todo general, puede ser que sus controles de sintonización están desoldados o están haciendo falso contacto. En la primera imagen podemos ver una pantalla totalmente blanca. Si no hay video, hay trama o barrido raster normal. Si hay sonido, posible defecto en los circuitos de video. Y si no hay sonido, posibles defectos en los circuitos de frecuencia intermedia. En la otra imagen, una pantalla totalmente negra, dice no hay trama o barrido raster. Si el sonido es normal, posible defecto en los circuitos de video o falta de algún voltaje del TRC en los filamentos o grillas o ánodo. Si no hay sonido, posibles defectos en la fuente. No olvidarse que cuando la pantalla de un televisor aparece totalmente en negro, sin indicios de trama o barrido y el sonido es normal, las cosas pueden ser diversas y originarse en diferentes circuitos como alimentación de TRC, video, ABL, que viene a ser limitador automático de brillo, el flyback, sistema de control, ya sea el procesador o la memoria, y también la etapa vertical, etc. Algunas recomendaciones para encarar reparación es, en primer lugar, el paso debe ser verificar todos los voltajes del TRC, es decir, del cines copio. En algunos TVs o televisores, los circuitos de protección y seguridad bajan totalmente el brillo de la pantalla cuando hay ausencia de barrido vertical, para que la línea brillante que se presentaría en ese caso no deje marcas sobre el fósforo de la pantalla, es decir, protege a tu pantalla. Algunas marcas de televisiones en los modelos de los años recientes incorporan circuitos que pueden producir el síntoma de pantalla totalmente oscura cuando hay ligero agotamiento del TRC o cuando hay un desbalance en la emisión de los cátodos, ya sea por defecto del TRC o de los componentes asociados, tal es el caso de los televisores Sony. En otro lado, en los televisores modernos, de igual manera, cuando hay un pequeño defecto en estos tipos de las polarizaciones o voltajes, también la imagen en un LCD, por ejemplo, las lámparas se apagan automáticamente para proteger la pantalla. Lo que tienes que ver quizás es una falta de soldadura o algunos voltajes que pueden estar llegando inadecuadamente a nuestro monitor. Bien, continuamos. En conclusión, ubicar cuál es la etapa que produce la avería no necesita más que realizar 7 mediciones en los monitores CTR. Una de ellas es el filtro principal, la segunda sería la tensión a la salida del transformador de conmutación, tercera sería tensión de alimentación en el oscilador de la fuente y cuarta, tensiones de alimentación en los bobinados de secundario del flyback. También tenemos una quinta en la cual viene a ser la caída de tensión en el bobinado primario del transformador driver o chopper. Sexta, tensión de alimentación en el oscilador horizontal y séptima, tensión de alimentación en el microprocesador o SysCon. Esto serían las pruebas que podrías realizar en los monitores TRC o CTR. A continuación veamos con respecto ya a los monitores LCD, ¿no?, o monitores de última tecnología.